un pasaje muy conocido, Lucas 10, verso 38. El título dice, Jesús visita a Marta y a María. Dice, aconteció, Lucas 10, 38, que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a buscar algún otro pasaje para leer, ¿sí? Este es un pasaje que muchas veces hemos leído y que muchas veces hemos aplicado en nuestra vida. El tema es si nosotros somos llamados a ser o a hacer, ser o hacer. La palabra iglesia viene de una expresión que significa llamados afuera, ¿no? Muchas gracias. Llamados afuera, eso quiere decir iglesia. ¿Llamados a qué? Llamados a ser un pueblo especial, ¿no? Llamados a ser algo tanto especial en su origen, ¿sí? En su composición, en su desarrollo, en su propósito, en su destino. Somos un pueblo especial, lo cantamos muchísimas veces y tiene que ver con esto de que fuimos llamados de distintos pueblos, lenguas, linajes, nación, a ser un pueblo especial creado para Dios. La Biblia tiene muchas figuras de la iglesia. Algunas de esas figuras tienen que ver con la unidad de la iglesia. La unidad a pesar de la diversidad, ¿no? Cada uno de nosotros somos diferentes y la unidad es un milagro que hace Dios. Así, por ejemplo, tenemos la figura del cuerpo, o la de un edificio, o la de un rebaño. La Biblia habla de la iglesia como estas figuras y nos hablan de que a pesar de que somos distintos, a pesar de que somos muchos, a pesar de que venimos de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes formaciones, diferentes familias, somos totalmente diferentes, igual tenemos que conformar un solo cuerpo y hablar una misma cosa y sentir una misma cosa y tener unidad. Pero también la Biblia habla de otras figuras de la iglesia que tienen que ver con el servicio, ¿sí? Y nosotros tenemos allí un capítulo que es 2 Timoteo capítulo 2, y hablan del trabajo que implica la iglesia. Trabajo, habla del soldado, habla del obrero, habla del labrador, habla del atleta. Cada uno de nosotros es comparado con algunas de estas cosas, ¿sí? ¿Y de qué nos está hablando? Ya no nos habla de unidad, sí nos está hablando de disciplina, de esfuerzo, de renunciamiento, de prioridades que tenemos que tener cada uno de nosotros por formar parte de este pueblo especial. Entonces, hablamos de ministerios, hablamos de servicios dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de esto, no podemos dejar de hablar de dones, ¿verdad? Lo que están estudiando los muchachos allí en el discipulado, los dones, las capacidades específicas que Dios te ha dado desde el momento en que te convertiste, que el Espíritu Santo te selló y formó parte o ingresó a tu vida. Los dones de la iglesia son esas capacidades espirituales para realizar una actividad específica dentro de la iglesia. La Biblia dice que los dones son para crecimiento espiritual de cada uno, pero fundamentalmente son para crecimiento espiritual del cuerpo, para que todo el cuerpo bien coordinado vaya creciendo hasta completar la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene un don, tiene un servicio, tiene un ministerio que cumplir dentro de la iglesia. Y el propósito final es que muchas personas vayan al cielo, porque lo que Dios quiere hacer es llenar la casa de hijos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Así que los ministerios dentro de la iglesia tienen un propósito específico y son realmente, cada uno de nosotros tiene
un ministerio que cumplir dentro del cuerpo. Dios no hace nada incompleto. La iglesia no puede tener sus ministerios a cargo de una sola persona. Y no hay nadie que pueda decir yo no tengo nada que hacer dentro de la iglesia. ¿Sí? O sea, ninguna persona puede juntar todos los ministerios y decir los hago yo porque soy el único que los puede hacer bien, monopolizar los ministerios de la iglesia, pero tampoco nadie puede decir yo no tengo nada que hacer dentro de la iglesia. Nadie puede decir que no tiene un ministerio que cumplir porque Dios no hace nada inútil. ¿Sí? Al único siervo al cual Dios le dijo inútil fue al que escondió el talento. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Siervo inútil, le dijo el Señor. Qué feo, qué duro que fue esa expresión. ¿Pero por qué se lo dijo? ¿Porque era inútil? No, porque él decidió esconder su talento. El Señor le dijo siervo inútil. Pero Él no nos hace inútiles, Él nos capacita con capacidades específicas, cada uno de nosotros, para cumplir un ministerio. Así que la iglesia que tiene un solo hermano que monopoliza es una iglesia debilitada. La iglesia que tiene algún hermano que deja de cumplir su función es una iglesia debilitada. ¿Sí? La iglesia que no desarrolla los dones que hay dentro de la iglesia es una iglesia debilitada. Así que pensemos en que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar y no esconder eso que Dios nos ha dado. Una capacidad específica, una capacitación especial, algo que Dios nos dio, ¿sí? Para que lo desarrollemos. Hay dos peligros con respecto a los dones, y uno es esto de dejarlo de lado, y otro es esto de utilizarlo para el orgullo personal. ¿Sí? Son dos grandes peligros con los dones. Es decir, no sirvo, no hago nada, me escondo, y otro que diga yo soy importante, yo lo uso porque tengo un ministerio brillante dentro de la iglesia. Son los dos grandes peligros y que seguramente Marcelo estará desarrollando en el grupo allí, más o menos. Bueno, hoy quiero que pensemos en que muchas veces esto de realizar servicios dentro de la iglesia esconde un peligro. ¿Sí? A veces las actividades encierran un peligro. Hay una historia en el Antiguo Testamento que es la historia del rey Roboam, que era el hijo, ¿se acuerdan?, de Salomón, que Salomón le había dejado unos escudos de oro muy grandes, hermosos, porque estaban embelleciendo el templo, y un día vino el rey de Siria, que era Sisac, lo invadió y se los llevó. Y entonces él dijo, bueno, para cubrir, para que no parezca tan feo, voy a hacer unos de bronce. Y puso escudos semejantes a los de oro, pero eran de bronce, menor valor, algo que sustituyera a los demás. Bueno, la idea de hoy es que entendamos que muchas veces en nuestra vida espiritual nosotros sustituimos o hacemos malos negocios, cambiamos cosas buenas por algo que no es tan bueno. Y muchas veces el servicio dentro de la iglesia puede ser un sustituto de otras cosas que nos están faltando. ¿Sí? Entonces, lo primero es entender esto, y lo leímos recién. El servicio muchas veces es un sustituto de la comunión. El servicio es un sustituto, a veces puede llegar a ser un problema, que sustituyamos la comunión personal con el Señor por el servicio. Es la historia de Marta y de María. María era la hermana mayor. ¿Quién no quisiera tener varias Martas? Y justo acá tenemos una Marta, y labura también como aquella Marta. ¿Quién no quisiera tener varias Martas en la iglesia? ¿Sí o no? Marta era una mujer trabajadora, Marta era una mujer incansable, era una mujer organizadora, era una mujer que se desvelaba por atender al maestro. Era probablemente la hermana mayor de los tres hermanos, por eso dice que fueron a la casa de Marta. Sabemos que las dos mujeres y tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Era una familia muy amiga, íntima del Señor. Y ella seguramente ese día, cuando iba a recibir al Señor, se levantó temprano y preparó todas las cosas. El Señor va con su séquito, va con sus discípulos. Muchos seguramente habrán entrado en la casa.
Y se habrá encontrado con que el trabajo era más grande de lo que ella esperaba, o quizás la tomó de sorpresa, o vaya uno a saber, pero las mujeres saben que cuando viene visita quieren darle lo mejor a las visitas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, excepto cuando las visitas son tan comunes. No importa, entran y salen, no importa. Pero cuando viene alguien de visita a casa, queremos darle siempre lo mejor. Así que ella, como hermana responsable de la familia, preocupada por atender al Señor. Ella amaba al Señor y ella quería servir al Señor, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Por qué servimos? ¿Por qué hacemos nuestro trabajo en la iglesia con chicos y nos levantamos los domingos temprano, nos acostamos tarde, hacemos actividades? ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos al Señor. ¿Sí? Queremos que otros conozcan al Señor. Bueno, ahí tenemos una obrera activa, una persona que daba todo su esfuerzo, se desvelaba por el maestro y no se podía quedar sentada viendo que había una necesidad. Tenía que hacer algo para hacerlo. ¿Pero por qué le reprendió el Señor? ¿Está mal trabajar? ¿Está mal preocuparse porque todo salga bien? ¿Qué les parece? ¿Y por qué le reprochó el Señor a Marta, que era una trabajadora incansable y que hacía todo porque amaba al Señor? Le reprochó su actitud cuando le recriminó por María. ¿Por qué lo hizo? Por las prioridades. Marta se acongojó por su trabajo porque vio que era mucho, ¿sí? Ella veía a su hermana que estaba muy cómodamente sentada a los pies del maestro. Y entonces dice, ¿pero por qué yo tengo que estar trabajando y ellos no? Entonces la congoja, la ansiedad, la preocupación la llevó a esto de decir, tengo que hacerlo, sí, tengo que hacerlo. Aparentemente se le había desprendido el yugo, ¿no? Porque se acuerdan que el yugo es lo que une a dos animales entre sí. Bueno, el Señor dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Se ve que Marta se le había desprendido el yugo y estaba caminando, estaba trabajando sola. Su esfuerzo era el esfuerzo personal, ¿sí? Se había olvidado de sentarse a los pies del maestro. Y luego de acongojarse empezó a quejarse. Esto nos pasa muchas veces. No vino nadie. Teníamos que limpiar y no vino esta. Todo siempre yo. ¿Sí o no? A veces nos pasa. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando el obrero está acongojado, rápidamente empieza con las quejas. ¿Sí? La obra tiene que ser voluntaria y la obra, sí, que no está hecha en las fuerzas del Señor, produce agotamiento y quejas. Así que el Señor coloca a Marta en su lugar y coloca al servicio en el verdadero lugar. ¿Qué es lo que va primero? Dice el Señor. No está mal el servicio, no dice no sirvan, no trabajen, pero primero es la comunión íntima con el Señor. Sí, la primera necesidad que nosotros tenemos es sentarnos a los pies del Señor y escuchar su voz. Esa es la primera necesidad que tenemos, la más importante de todas. ¿Sí? Si el Señor hubiera querido servicio, le hubiera dicho a María que vaya a trabajar y ayudarle a su hermana. Pero el Señor no hizo eso. Y el servicio muchas veces está manchado de orgullo, de jactancia y de presunción. Nadie sirve como yo, nadie hace las cosas como las hago yo. Entonces el servicio sí puede ser un mal sustituto a la comunión personal con el Señor. Así vamos a ver muchas veces rostros enojados, demacrados, por un corazón que está cansado. Sin embargo, el servicio tiene que producir alegría, el servicio tiene que producir fuego, tiene que haber fuego en el corazón, y ese fuego solamente se produce cuando el alma está cerca de Cristo. ¿Se puede servir? Sí se puede servir. ¿Se puede servir sin estar a los pies de Cristo? Claro que se puede servir. Muchas personas esconden con servicio su falta de comunión. ¿Sí? Muchas personas dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero, a mí no me ponen esto, no quiero hacer. ¿Cómo está tu vida de comunión personal? Porque más importante que el servicio es la comunión personal que tenemos con el Señor. En Éxodo capítulo 21 está la historia del siervo por amor. ¿Se acuerdan del siervo que servía y que cuando cumplió su
su tiempo, que podía volver a quedar libre, él dice: yo amo a mi Señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos, a partir de ahora yo voy a servir permanentemente por amor. Y se marcaba la oreja con una lesna contra el marco de la puerta en presencia de todos los ancianos del pueblo, y él se vendía a sí mismo al servicio por amor. Y a partir de ese momento él servía por amor. Es lo que hizo el Señor por nosotros, ¿no? Porque el Salmo 40 habla de este momento en que el Señor dijo: horadaron, ¿sí? Has horadado mis oídos. El Señor es el esclavo por amor. Y cuando hablamos de servicio, Él espera de nosotros que sirvamos por amor, ¿sí? El activismo, el hecho de hacer cosas, muchas veces esconde nuestra falta de comunión personal. La segunda cosa que puede ser un mal sustituto al servicio es un mal sustituto a la obediencia. Vamos al primer libro de Samuel, también pasajes sumamente conocidos, capítulo 15, versos 22 y 23, un principio fundamental que debemos aprender: cuanto más temprano nuestra vida cristiana, mejor, ¿sí? La importancia de la obediencia en vez del servicio. La obediencia en vez del servicio. O sea que el servicio puede ser un mal sustituto a la obediencia. Verso 22, todos recordamos la historia. Dios le había dicho a Saúl, estaba a prueba Saúl, era el primer rey de Israel. Dios le dijo: ojo, ya te equivocaste una vez, presta bien atención. Creo que el verso 2, el verso 1, estate atento a las palabras de Jehová, abrí bien los oídos, entendé bien lo que Dios quiere, ¿sí? Así ha dicho Jehová. Verso 3, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ese fue el mandamiento de Dios. Oye bien, esto es lo que Dios quiere. Verso 22 dice Samuel, verso 20 dice: Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió, he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Saúl actuó con un celo que no estaba conforme a la palabra de Dios. Hay un celo que no estaba conforme al conocimiento de Dios. Es más, que es rebeldía al conocimiento de la palabra de Dios, una violación de la palabra de Dios, aunque él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad. Es más, él lo dijo: he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sí? Eso es lo que decía Saúl, eso es lo que él creía. Él trató de servir a Jehová o a Dios de acuerdo a su propia voluntad, Y eso es fuego extraño. Eso es fuego extraño presentado ante el altar. Dios no acepta, ¿sí?, ese fuego, ese sacrificio, porque nace de un corazón rebelde, de un corazón pecador, de un corazón lejos de Dios. Dios le había dicho a través de Samuel que preste mucha atención a lo que Dios quería. ¿Sí? Pero Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y de todo lo bueno. O sea que él permitió que su ojo fuera en contra de la voluntad de Dios. Él dijo: esto es algo bueno, pero Dios dijo que no, pero esto me parece que se lo podemos ofrecer a Dios. Y Dios dice: no, yo quiero obediencia. No, pero yo tengo algo para darte. Dios dice: no, lo que yo quiero es un corazón obediente. Lo único que me interesa a mí es un corazón obediente. Saúl le dijo a Samuel: yo he cumplido.
Dios le dijo a Samuel, ¿sí? Saúl no ha cumplido mis palabras. ¿Sí? Saúl no ha cumplido mis palabras. Y al mismo tiempo que Saúl estaba hablando con Samuel, se escuchaba el grito de las ovejas y de los bueyes. Y dice Samuel, ¿y qué es este balido de ovejas y mugido de vacas que escucho? Ah, dice, eso es lo que trajimos de nuestra excursión, porque el pueblo perdonó lo mejor para ofrecérselo a Jehová. Ah, balido de ovejas, mugido de vacas que se escuchan en la vida de muchas personas. Lo peor que podemos hacer es tener autocomplacencia con nosotros, decir, bueno, no es tan malo, compararnos con otro, decir, no, con lo único que tenemos que compararnos es con la palabra de Dios. Dios lo único que pide de nosotros es obediencia. No importa todo lo demás, ¿sí? No importa el servicio que nosotros querramos hacer para Dios si vivimos vidas en desobediencia. Muchas veces el servicio intenta ser un sustituto de la obediencia. Y la vida de personas muestran balido de vaca, se escucha en la vida de las personas el balido de vaca y el balido de ovejas y el mugido de las vacas. Y te dicen, no, está todo bien, yo con el Señor está todo bien. Y se escucha, ¿no? Atrás el pelo, la forma de vestir, en su momento el Facebook, ahora ¿qué sería? El estado, fotos que aparecen que cuando no estás acá en la iglesia demuestran lo que sos afuera, lo que haces afuera. Y se te ve afuera con una actitud distinta a la que se te ve acá adentro. Ese es el balido de las ovejas que hablan por sí mismos. Y todo lo demás lo ven y vos decís, yo he cumplido, Señor, yo he cumplido, yo estoy obedeciendo. Y se escucha el balido y el mugido de las vacas, ¿sí? En tu muro, en tu Facebook, en tu estado, en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte. ¿Cómo es eso? ¿De dónde aparece eso? Eso viene, ¿sí? De una vida que no es en obediencia a Dios. Samuel puso como excusa los sacrificios, pero el verdadero motivo era la rebelión del corazón. Por eso Dios le dice, si no obedeces, dice, es como pecado de adivinación, es rebelión. Es como idolatría, la falta de obediencia es de hecho rebelión a Dios. ¿Sí? Porque te estás oponiendo a la voluntad de Dios. ¿A quién vamos a engañar tratando de aparentar algo? ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que se revele realmente, aparezcan las ovejas y aparezcan las vacas? ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que nos demos cuenta de lo que está pasando en la vida? ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? Dios no se complace tanto. No dice que no se complace, dice, ¿se complace tanto Jehová en esto? No dice dejen de ofrecer sacrificios. Los sacrificios agradan a Dios. El servicio agrada a Dios, pero hecho en obediencia, no hecho en rebeldía. Por eso es tan importante la obediencia en la vida del cristiano, ¿sí? Muchas personas a las cuales se le siente el balido de ovejas y el mugido a las vacas, muchas veces se resiente su ministerio público. ¿Sí? Dice, a mí me pusieron en el freezer, dice, los ancianos me pusieron en el freezer. ¿Por qué? Porque hay cosas que empiezan a verse y dejan de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no tienen un motivo para venir, porque en realidad su corazón ya hacía mucho que estaba fuera de la iglesia. ¿Sí? Entonces, el servicio muchas veces puede ser un mal sustituto de una vida de obediencia. Hay muchos ejemplos en la Biblia de la bendición de una vida de obediencia. Conocemos la historia de José, conocemos la historia de Daniel, ¿sí? Que estuvimos viendo. Hay una historia en Jeremías que me encanta, que es la historia de los recabitas. Un día vamos a hablar de los recabitas y de la obediencia de los recabitas, porque Recab era un antepasado de los recabitas, de ahí toman su nombre, y Recab les había dicho como 300 años antes que no beban vino ni vivan en casas, sino que vivan en tiendas. Y Dios le dice a Jeremías, trae a los recabitas aquí en mi presencia y dales a beber vino. Una prueba.
Era Jeremías quien los trae a los recabitas y dice, tomen, acá tienen vino, beban. No, dice, ¿por qué no? Porque nuestro padre nos hizo prometer, nuestro padre tenía como 200 años atrás, no sé cuántos años, nos hizo prometer que no tomáramos nunca vino, y ellos seguían obedeciendo. Dice Dios, miren, y lo pone como ejemplo de obediencia a los recabitas. ¿Sí? Ellos, por la voz de un hombre, por la palabra de un hombre, obedecen, y mi pueblo no obedece mi palabra, dice Dios. Bien, la obediencia es una consecuencia del amor. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces obedecer es algo que debería ser natural, vamos a decir en nosotros, algo espiritual, pero algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y no el servicio. El servicio es bueno, claro que sí, ¿no? Ahora van a decir todo, no voy a servir más porque en la iglesia dijeron que lo más importante es la obediencia. No, el servicio es bueno, hecho con un corazón obediente y que ama a Dios, ¿sí? Nunca el servicio debe suplantar la obediencia. Sacrificio sin obediencias es un insulto a Dios. Sacrificio sin obediencia es un insulto a la sabiduría, a la santidad y a la bondad de Dios. Por lo tanto, servicio en obediencia a Dios. Tercera cosa, el servicio puede llegar a ser un sustituto del fruto del Espíritu. Si vamos a Apocalipsis capítulo 2, la carta del Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso, que es una carta muy positiva, podríamos decir en cierta manera, con mucho elogio de parte del Señor. La vamos a leer completa, del 1 al 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Un elogio bárbaro, ¿no? No nos gustaría tener un elogio así, que el Señor nos escriba una carta y nos diga, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que doctrinalmente eres fuerte, que pruebas a los falsos maestros, que has sufrido, y no solamente una vez, sino has tenido paciencia, has trabajado arduamente, y ahí la expresión es con mucho esfuerzo, ¿sí? Y no has desmayado. Un elogio bárbaro para la iglesia. Pero, y los peros, a veces decimos, ¿no? Los peros esos, pero tengo contra ti algo. ¿Qué es lo que tengo contra ti? Que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, todo bien con vos. Te doy un elogio que muchísimas iglesias quisieran tener, pero ¿sabes qué? Has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete. O sea, estás viviendo en pecado y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y le agrega un elogio más, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bien, el Señor, ¿qué le está diciendo? Miren, una iglesia que tiene estas 3 virtudes, fe, amor y esperanza, es una iglesia fuerte. Son las 3 virtudes teologales que los cristianos dicen que tenemos que tener. Fe, amor y esperanza. ¿Sí? El apóstol Pablo, cuando escribe su gran capítulo del amor, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos, ¿cuál es? Es el amor. Bien, allí está entonces la fe, el amor, la esperanza, pero le falta algo. Están, pero le falta el sustento. Poco tiempo antes, cuando Pablo le escribió, Pablo en Efesios capítulo 1, verso 15, la misma iglesia, pero un tiempo antes, verso 15 al 18, Pablo los elogia diciendo,
que Él está orando para que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Sí? Esperanza, herencia, poder. Cuando le escribe a los tesalonicenses, también probablemente un poquito antes de la carta de Efesios, él habla de las mismas tres cosas y allí dice en capítulo 1, verso 3, 1:3 de Tesalonicenses, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Obra, hay obra, sí, pero es obra de fe, del trabajo de vuestro amor, amor que produce trabajo, y la constancia en la esperanza, fe en la esperanza. Estas tres virtudes que tenían los efesios, que tenían los tesalonicenses, estaban disminuidas en calidad cuando Juan escribe la carta de Apocalipsis capítulo 2. Persisten las obras, persiste el trabajo, persiste la paciencia, lo mismo que había hablado Pablo, pero le faltaba el amor. El trabajo se había transformado en sustituto del fruto del Espíritu, en un sustituto del fruto del Espíritu. ¿Sí? Se los elogia mucho, pero la censura del Señor hacia ellos es muy fuerte. Y dice, has dejado tu primer amor. Se habían vuelto ortodoxos, la doctrina era realmente era fuerte. Podían entender cuando venía un falso maestro, podían replicar una falsa doctrina, podían expulsar a los falsos, a los nicolaitas, aborrecerlos, pero les faltaba el primer amor. Ellos suplantaron el fruto del Espíritu con el servicio y se quedaron con la cáscara de lo más importante. Sí, a veces este enfriamiento ocurre muy lentamente. No podemos entender cómo a través de pocos años fueron elogiados por Pablo y luego fueron tan duramente exhortados por el Señor Jesucristo. Le dijo, ojo, si no te arrepientes voy a quitar el candelero de tu lugar. Hablando del testimonio de la iglesia. Quiere decir, voy a cerrar esa iglesia. Pero a veces esto ocurre lentamente, mucho trabajo, mucho proceso, falta de tiempo, corremos con las actividades, no nos sentamos a los pies del Señor, falta de atención, falta de oración, porque hacemos automáticamente las cosas y el Señor es muy sensible hacia nuestro corazón, hacia lo que respondemos nosotros hacia Él. Es muy sensible hacia nuestro amor o hacia nuestra descortesía. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue invitado a la casa de Simón y él le dijo, entró la mujer aquella que lavó los pies del Señor enjugándolo con sus cabellos, esa mujer pecadora, y el Señor captó la falta de cortesía de Simón y entendió lo que él estaba pensando en su corazón y le dijo, ¿sabes qué, Simón? No me diste beso, no me ungiste el cabello, no me lavaste los pies. El Señor sabe cuando nosotros hacemos las cosas fría y automáticamente y no por amor. Así que la iglesia de Éfeso continuaba su marcha, seguía, y de pronto el Señor dice, che, hola, mucho servicio, pero ¿dónde está la honra dónde está el amor que quiero sentir de ustedes? ¿Sí? Ellos seguían trabajando. Se cita el esfuerzo de ellos, pero se quedaron con la cáscara y no con el contenido. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, quizás lo podemos repetir de memoria, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un solo fruto, muchas manifestaciones de ese fruto. Y el fruto es algo que Dios produce en nosotros, no lo producimos nosotros, somos los pámpanos, Él es la vid. Nosotros tenemos que preocuparnos por estar unidos, esto de estar sentados a los pies del Señor Jesucristo.
¿sí? Porque si estamos unidos a Él, la savia va a correr y vamos a producir fruto, vamos a llevar fruto. El fruto lo produce Él. Es el Espíritu Santo el que replica el carácter de Cristo en nuestras vidas, como el espejo, llevándonos de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor Él va transformándonos día a día. El fruto es la prueba y el poder del cristiano. El fruto es una demostración de que amamos a Dios y de que estamos unidos a Él. Saben que los dones se pueden imitar. Los dones se pueden imitar. Un maestro puede enseñar la Biblia y no ser cristiano. Y enseñarla perfectamente bien porque ha preparado una clase y tiene artes de pedagogía y puede convencer a muchas personas y predicar la palabra. Y aún, porque la palabra es la que trae resultados, aún puede haber conversiones y hay casos de pastores que se convirtieron, sí, después de muchos años de ser pastores en la iglesia. El don del Espíritu se puede imitar, pero el fruto del Espíritu no se puede imitar. El Señor dijo, un árbol va a producir buen fruto. Un buen árbol va a producir buen fruto. Un mal árbol va a producir mal fruto. No puede el mal árbol producir buen fruto, ni el buen árbol producir un mal fruto. Por lo tanto, ¿sí? No es tan importante el servicio como el fruto del Espíritu. El servicio es algo que va a venir necesariamente como consecuencia de una vida ligada al Señor Jesucristo, porque aquel que está en unión con Cristo va a querer servir, pero el servicio puede llegar a ser un mal sustituto a una vida, sí, a una vida que debería dar fruto. Y como dice el Señor Jesús, en Juan capítulo 15, cuando habla de la vid, el fruto es para la gloria de Dios. El servicio hecho para nuestra gloria no glorifica a Dios, sino que ofende a Dios. Así que, hermanos, a lo largo de nuestra vida quizás nos vayamos encontrando con que algunas cosas en nuestra vida se fueron desvirtuando o se fue apagando ese amor. O quizás empezamos a hacer las cosas automáticamente. Tengo que preparar un devocional, tengo que preparar un mensaje, tengo que hacer esto, y empiezo rápidamente a armar de alguna manera algo para que los demás vean o para que los demás reciban, ¿sí? Y mi corazón quizás está muy lejos de Dios, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado con esto, ¿sí? Porque a veces el servicio puede seguir por un tiempo, pero el Señor Jesucristo es muy sensible a los cambios de afecto. Él es muy sensible a cuando nosotros no le rendimos nuestro corazón a Él, ¿sí? Y Él rápidamente descubre el servicio frío, el servicio distante, antes que lo veamos los demás. Él ya sabe, cuando tu corazón está lejos, por más que te esfuerces en hacer un servicio dentro de la iglesia, quizás tengas que escuchar palabras como estas, ¿sí? Que el Señor te apruebe tu servicio, está bien lo que estás haciendo, pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Termino simplemente que no hay mejor cosa que estar ocupado a su servicio. Empecemos por ahí, ¿sí? No es que el servicio es malo, no es que el servicio no hay que hacerlo. Yo no quiero dejar de servir hasta el último día de mi vida. ¿Estamos? El servicio es algo bueno, pero el servicio no puede esconder una falta de comunión con el Señor. Yo tengo que servir en comunión con el Señor. Siempre es secundario a sentarme a los pies de Cristo. ¿Cómo está mi vida devocional? ¿Cómo está mi vida de intimidad con el Señor? Primera cosa que tengo que responder, el Señor lo sabe. La segunda cosa, el servicio no puede suplantar mi vida de obediencia. No. Si yo estoy sirviendo en desobediencia, tengo las manos sucias y voy a ensuciar aquello que toco, ¿sí? Los que llevan los vasos del Señor tienen que tener las manos limpias. Mis siervos, dice Dios, los que llevan mis utensilios, tienen que tener las manos limpias.
Y eso es algo que tenemos que aprender. La obediencia es más importante que el servicio. Y finalmente, como veíamos, la obediencia tiene que ser el fruto del amor y del fruto del Espíritu. No el servicio, perdón, tiene que ser el objeto o el resultado de esa comunión íntima como el Señor. ¿Sí? Por lo tanto, yo quiero seguir sirviendo. Y no quiero que nadie tome mi corona, pero que nadie tome la tuya. Dios puso una capacidad en tu vida. Utilízala, no la escondas, porque todos necesitamos ese don que Dios puso en vos, pero que el servicio sea hecho por una vida de comunión, de obediencia y reflejando ese fruto del Espíritu Santo. Así que, hermanos, mantengamos nuestros corazones humildes, sepamos que es muy fácil descarriarse hacia caer, como le dijo Dios a la iglesia en Éfeso: arrepiéntete de dónde has caído, considera de dónde has caído. Esas caídas pueden ser la realidad de nuestra vida. Poco a poco, quizás nuestro servicio se fue enfriando o alejando de Dios. Entonces mantengamos nuestros corazones humildes y fortalezcamos nuestras manos, no dejemos de servir. Enderecemos nuestras rodillas, busquemos, sí, la intimidad del Señor, hagamos un pacto de obediencia y mantengámonos vacíos de nosotros y llenos del Espíritu Santo. Así que, ¿qué es más importante, ser o hacer? Ser. Lo más importante es ser, para luego hacer. Que el Señor nos bendiga.